En la sesión 3 vamos a continuar donde terminamos en nuestra última sesión. Vamos a continuar hablando de la naturaleza y atributos de Dios, y específicamente hablando de los atributos de Dios. Otra vez usamos el credo de apóstoles y el credo niceno como el esbozo a seguir. Y así es que hemos hablado de revelación y ahora hablamos de la naturaleza y atributos de Dios. En nuestra última sesión dijimos que hay 4 categorías de atributos divinos. En la primera categoría están los atributos primarios y esenciales de Dios. Estos son intrínsecos para Dios antes de la creación y estos son aspectos a los atributos de la naturaleza divina que no pueden ser comunicados en el orden creado. Así es que reconocemos de verdad 3 cosas con atención a la naturaleza divina. Que la naturaleza divina es increada, que la naturaleza divina es una y que la naturaleza divina es infinita. Primero, reconocemos lo que es llamado aceidad, sagrada. Esto viene de un término latino, pero otra vez es simplemente para reconocer que Dios es no creado, que no hay realidad más allá de Dios para el cual Dios adeuda su ser, su existencia. A menudo cuando pensamos acerca de cosas, reconocemos que todo tiene una causa. Y si todo tiene una causa, entonces es natural para nosotros pensar, bien, ¿qué hay detrás de Dios? ¿Cuál es la causa de Dios? Y este atributo particular de Dios justamente simplemente reconoce que no hay nada detrás de Dios, no hay nada ante Dios, para el cual Dios adeuda su existencia. Su naturaleza es no creada, y es lo que pone aparte su naturaleza de todas otras naturalezas. Todas las otras naturalezas son creadas. También reconocemos que Dios no es solo no creado, sino que también reconocemos la independencia completa de Dios. Dios no está bajo la dependencia de cualquier otro ser o cualquier otra cosa. Otro término que usamos para describir esto es la perfección de Dios. Dios no tiene necesidad. No hay nada de lo que Dios sea dependiente para su existencia o para su perfección en la vida. Luego también reconocemos que Dios está incomparablemente vivo, que la naturaleza de Dios es eterna y que permite toda vida y todo cambio y todo movimiento en la creación. En otras palabras, toda vida, toda energía, todo poder finalmente tiene su fuente en la naturaleza divina. Lo siguiente que reconocemos es que Dios es uno, que su naturaleza es una. Un par de cosas que reconocemos en la unidad de Dios. Ante todo, como cristianos, negamos cualquier idea de politeísmo o enoteísmo. Ahora, ¿qué quiero decir con estos términos? Bien, ante todo, negamos cualquier idea que hay otros dioses. Hay solo un Dios y nosotros reconocemos eso en cristianidad. Esto es lo que nos marca a nosotros como monoteístas a distinción de politeístas. Pero no solo somos monoteístas y negamos el politeísmo, sino que también negamos el enoteísmo. Ahora, ¿qué es enoteísmo? Enoteísmo es reconocer que hay un Dios supremo y que hay deidades menores, dioses menores, debajo del único Dios. Y así es que negamos esta idea, que no hay un Dios que adoramos y luego las deidades menores o los dioses menores bajo él. Hay solo un Dios. Y entonces esta idea niega la idea de politeísmo y enoteísmo. Excepto, quizá más importante, cuando decimos que la naturaleza divina es una, lo que queremos decir con esto es que no está dividido, que no hay partes que están en esa naturaleza. Piense conmigo por un momento acerca de mi naturaleza humana, específicamente mi cuerpo físico. Está dividido en partes. Entonces, por ejemplo, tengo una mano y yo tengo un pie. Tengo un cuerpo, tengo una cabeza. Y el hecho es, mi mano está por acá, mi mano derecha está aquí, mi cabeza está aquí, mi pie izquierdo, el cual no creo usted puede ver, está por acá. Son 3 lugares diferentes que son separados. Una de las cosas que reconocemos de la naturaleza divina es que no hay partes para la naturaleza divina, que Dios en cierta forma no está dividido. Déjeme tratar de ilustrar otra vez lo que queremos decir con esto. Lo que queremos decir con esto es que aún en este cuarto, en el mismo imparto de la enseñanza, o donde usted está ahora mismo, usted no solamente tiene un dedo. Quiero decir,
Dios está allí con usted. Dios está en este cuarto conmigo ahora mismo. No es como si tengo el dedo de Dios conmigo aquí, o usted tiene el dedo de Dios donde quiera que usted observa este video. Usted tiene un pie, usted tiene una parte de Dios. Donde quiera que usted está, o en este cuarto ahora mismo, Dios está completamente presente. No tengo simplemente una parte de Dios. Tengo a todo Dios que está en este cuarto. Y otra vez, si usted piensa conmigo por un momento, algunas veces si pensamos acerca de Dios como un cuerpo humano, pensamos que allí está la mente de Dios, el cual existe a alguna parte dentro del orden creado. Y algunas veces aún podríamos hacer la pregunta, ¿cómo hace Dios, por ejemplo, o cómo es Dios capaz para escuchar todo nuestro culto? ¿Cómo es Dios capaz de oír sus oraciones cuando todo esto está tomando lugar en el mundo entero? Bien, el hecho es porque la naturaleza divina no tiene partes. Quiere decir que Dios está completamente presente. La naturaleza divina es completamente presente a todo lo largo del orden creado, a fin de que Dios está completamente allí. Y entonces en este cuarto, y donde usted está, usted no tiene solamente una parte de Dios. Otra vez, negamos esa idea de que Dios tiene partes. Dios está completamente presente allí y usted tiene acceso completo a Dios y Dios le tiene acceso completo a usted. No hay partes para Dios. Así es que reconocemos la integridad de Dios, la unidad de Dios. Siguiente, reconocemos que la naturaleza divina es infinita y el infinito con atención a espacio y con atención al tiempo. Lo que reconocemos aquí es que la naturaleza divina no está circunscrita de cualquier forma. Si usted hace una comparación de la naturaleza divina con mi naturaleza humana, una de las cosas que usted se da cuenta es que mi naturaleza humana está circunscrita. Mi cuerpo humano está circunscrito por mi piel. Está limitado por mi piel. Pero la naturaleza divina no está circunscrita ni con atención a espacio ni con atención al tiempo. Dos términos que usamos con atención a esto es hablar de la inmensidad de Dios, la inmensidad infinita de la naturaleza de Dios. Y eso es simplemente reconocer que la naturaleza de Dios, lo que fuere que esa naturaleza sea, no está circunscrito físicamente en cualquier forma, a fin de que la naturaleza de Dios completamente llena el orden creado, completamente llena el universo. Esto es lo que llamamos la eminencia de Dios. Pero también reconocemos que la naturaleza de Dios no está limitada por el orden creado, que trasciende, ese es el término que usamos, trasciende el orden creado. Así es que la naturaleza de Dios, con atención al espacio, es infinita. Pero también reconocemos que Dios no solo llena todo espacio, pero Dios llena todo en el tiempo, a fin de que Dios esté presente dentro de todo el tiempo. Pero también reconocemos, porque su naturaleza es infinita, que no está limitado por el tiempo, tampoco, que Dios trasciende todo el tiempo. Así es que la naturaleza de Dios existe ambos en el tiempo y espacio, así como también trasciende en tiempo y en espacio. El siguiente juego de atributos es lo que es designado los atributos relacionales. Esta es la forma de Dios para estar presente, la forma de Dios de saber y la forma de Dios de influenciar el mundo. Lo primero es la forma de Dios de estar presente. Llamamos omnipresencia. Es el término que es usado. Y lo que reconocemos, y esto viene de la naturaleza infinita de Dios, que la presencia de Dios llena toda creación. Dios está completamente presente en cada aspecto, en cada parte del orden creado. Dios está en comunicación con cada parte de creación. Pero reconocemos que mientras Dios está en todo lugar, Él no lo está en todo lugar a sí mismo. Hay tiempos y lugares en los cuales Dios está presente en formas que son diferentes a otros tiempos y lugares. Esto es de donde obtenemos la idea de tiempo sagrado, espacio sagrado. U otro término algunas veces que usamos es hablar acerca de las citas divinas donde Dios se encuentra con nosotros en una forma especial y un lugar específico. Así es que mientras Dios está en todo lugar, Él no está en todo lugar de la misma manera. Que hay algunas veces y algunos lugares
donde Dios está presente en una forma que es diferente a otras veces y otros lugares. Entonces, por ejemplo, Jesús dijo a sus discípulos, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, que Él estará allí en su centro. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con eso? Pues bien, Jesús es Dios, y porque Jesús es Dios, Él está en todo lugar. Entonces, ¿qué quiere decir cuando usted dice donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, que estaré en su centro? Quiere decir que Jesús, cuando el cuerpo de Cristo se reúne, cuando los hermanos y las hermanas en Cristo se reúnen, Jesús está presente en su centro, de un modo que es diferente que lo que Él está presente en otros tiempos y lugares en el mundo. Así es que reconocemos que mientras Dios está en todo lugar, no hay una parte en el orden creada donde Dios no está. Él está allí de diferentes maneras. Una nota rápida a este aspecto. Lo que esto quiere decir igualmente es que Dios está presente en el infierno. Algunas veces el infierno ha sido definido como la ausencia de Dios. Pues bien, eso es cierto hasta cierto punto. Dios está presente en el infierno. Él está ausente, sin embargo, en el sentido que las personas que están en el infierno son incapaces de tener cualquier tipo de relación con Él. Dios está presente allí, pero Él no está allí de la misma forma que Él está presente en el cielo u otros lugares dentro del orden creada. Esos que están en el infierno viven en el extrañamiento completo y en la alienación completa de Dios. Pero reconocer que Dios es omnipresente es reconocer que ciertamente Dios está presente aún en el infierno. También reconocemos que no solo es Dios omnipresente, pero también decimos que Dios es omnisciente. Por omnisciente queremos decir que Dios todo lo sabe. Una de las formas que hablamos de Dios siendo omnisciente es que el conocimiento de Dios está sin limitación o capacitación. Dios no aprende. Dios tiene conocimiento acucioso o exhaustivo de todo. Dios no crece en el conocimiento. Dios no crece en la comprensión. Dios ha sabido absolutamente todo por toda la eternidad. Ahora, una de las cosas que quiere decir es que todo lo que usted y yo alguna vez hayamos dicho o hayamos hecho, y que cualquier cosa que usted y yo alguna vez digamos o hagamos, Dios sabrá eso por toda la eternidad. Que usted y yo hemos sido conocidos por Dios para toda la eternidad. Dios justamente en cierta forma no llegó un día a conocernos o decidiendo crearnos. Esto siempre ha existido eternamente en la mente de Dios. Toda la posibilidad de que podría haber sido en el presente, así también como en el futuro. Y todavía, una de las cosas que reconocemos es que aunque el conocimiento de Dios está sin limitación o capacitación, y aunque Dios sabe las decisiones y las elecciones que haremos en la vida, el conocimiento de Dios de esto necesariamente no determina lo que ocurra. Entonces, ¿por qué si Dios sabe cómo usaremos usted y yo nuestro libre albedrío, no quiere decir que Dios haya determinado esos acontecimientos? No solo lo que fue y lo es y será, sino que también todas las posibilidades de lo que podría haber sido. Otra forma que hablamos acerca de la omnisciencia, Dios no solo sabe todo lo que fue, es y será. También hablamos acerca del conocimiento intermedio. Y por el conocimiento intermedio, reconocemos que Dios sabe realmente todas las posibilidades que allí podrían existir. Después, hablamos de la omnipotencia de Dios. La omnipotencia literalmente quiere decir todo poder. Dios tiene todo poder, y este es el poder requerido para Dios para ser Dios. Y reconocemos que el poder de Dios es sobre todas las cosas, y todavía de tal manera en lo que se refiere a potenciar y permitir la libertad de otras cosas. Ahora, con atención al ejercicio de omnipotencia de Dios, necesitamos reconocer que Dios ejercita su omnipotencia de diversos modos. Algunas veces Dios ejercita su omnipotencia en lo que nosotros llamamos formas coercitivas. En otras palabras, Dios determina cosas por ocurrir. Él usa su poder para causar ciertas cosas, y son causados. El poder coercitivo, Él determina cosas por ocurrir. Excepto, eso no es la única forma que Dios ejercita su omnipotencia en el orden creado. Él también usa su omnipotencia en las formas persuasivas. En otras palabras,
Dios justamente simplemente no determina todo, pero hay los tiempos y los lugares que Él opera a través de su omnipotencia, simplemente animar, atraer, alentar y exhortar ciertas acciones en ciertos acontecimientos sin necesariamente determinarlas, sin necesariamente usar el poder coercitivo. Así es que como Dios opera dentro del orden creado, hay los tiempos en que Dios usa su omnipotencia para determinar ciertos acontecimientos. Y todavía hay los tiempos y los lugares en que Dios usa su omnipotencia, no para determinar acontecimientos, sino para alentar, exhortar, para animar y atraer, pero no en las formas determinantes. Así es que es importante, como pensamos acerca de la omnipotencia de Dios, que la omnipotencia de Dios ejercitada dentro del orden creado ocurre de diversos modos. Después queremos hablar de los atributos personales e interpersonales de Dios. Estos son atributos formados parte de nuestra relación con Dios, así como también formado parte de la idea entera de Dios siendo un Dios personal, o Dios siendo una persona. Una de las cosas que reconocemos es que lo que fuere que la naturaleza divina es incomparablemente personal. Tener la naturaleza divina es ser constituido como una persona. Vamos a hablar de esto un tanto más tarde cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, porque básico para una comprensión cristiana de Dios es entender que mientras hay una naturaleza divina, una sustancia sagrada, un ser divino, hay tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y reconocemos que el Padre tiene la naturaleza divina, que el Hijo de Dios tiene la naturaleza divina y que el Espíritu Santo tiene la naturaleza divina. Y como resultado del Padre teniendo la naturaleza divina, Él es incomparablemente personal. Y porque el Hijo de Dios tiene la naturaleza divina, Él es incomparablemente personal. Y porque el Espíritu Santo tiene la naturaleza divina, Él es incomparablemente personal igualmente. Lo que fuere que la naturaleza divina sea, y otra vez, simplemente para enfatizar lo que dijimos antes, no tenemos idea de las cosas, la sustancia, está que hace a Dios, Dios. Lo que fuere que la naturaleza divina sea, y otra vez, simplemente para enfatizar lo que dijimos antes, no tenemos idea de las cosas o la sustancia que hace a Dios, Dios. Pero nosotros sabemos que uno de los atributos de esa naturaleza es que es personal, que es lo que constituye el que lo tiene: Padre, Hijo y Espíritu Santo, como personas. Después, reconocemos que esta naturaleza divina es espiritual, y por eso reconocemos que es invisible e incorpóreo. Primero, para decir que es invisible, quiere decir que la naturaleza divina no puede ser vista con ojos humanos, a menos que Dios condescienda y se relacione con nosotros de un modo que puede verse. Pero aún así, es un velo y no su naturaleza verdadera. Es invisible, no puede verse con ojos. Es también incorpóreo. Dios no tiene un cuerpo físico. Ya hemos hecho referencia a esto. Dios no tiene un cuerpo como usted y yo. Ahora, hay los tiempos y los lugares que las Sagradas Escrituras hablan de la mano derecha de Dios. Habla de partes diferentes de Dios, pero este es el lenguaje que Dios nos ha dado a nosotros para ayudarnos a entender quién es Él y que Él es análogo, pero no debe ser comprendido como el lenguaje literal. Dios literalmente no tiene una mano derecha. Dios literalmente no tiene una cabeza. Dios literalmente no tiene pies. Aunque a veces las Sagradas Escrituras hablan y usan este lenguaje con atención a Dios, pero Dios no tiene un cuerpo, y como tal, con mi cuerpo humano, que usted podría tomar fuera las secciones de mi cuerpo físico y usted podría ponerlo bajo un microscopio y usted lo podría estudiar. Pero con la naturaleza divina no está sujeto a ese tipo de investigación empírica, no está sujeto a ese tipo de estudio. Usted puede colocar mi cuerpo en un laboratorio y usted puede administrar toda clase de pruebas y puede aprender toda clase de cosas acerca de mi cuerpo, acerca de mi naturaleza física. Pero no lo hacemos y somos incapaces de hacer esto hasta el punto en que Dios esté involucrado. Esto está por la naturaleza espiritual de Dios.
El siguiente atributo que vemos que está asociado con la naturaleza divina es la idea de libre albedrío. Este libre albedrío, allí está el ejercicio de la voluntad. El ejercicio de voluntad. Ahora quiero tomar un momento y solamente explorar esto. ¿Qué significa para que Dios tenga libre albedrío? Y la razón por la que quiero explorar esto es porque a menudo tenemos un concepto equivocado en lo que se refiere a lo que es el libre albedrío. La mayoría de las veces cuando hablo con mis estudiantes y yo les hago la pregunta, ¿qué es el libre albedrío? La mayoría de estudiantes tienden a volver al paraíso terrenal antes de la caída para Adán y Eva. Y dicen que antes de la caída Adán y Eva tenían libre albedrío. Y el libre albedrío es básicamente comprendido como la habilidad para poder escoger entre el bien y el mal. Para tener el bien y el mal delante de usted y la habilidad de poder libremente escoger entre los dos. Pues bien, quiero disputar esta comprensión del libre albedrío, especialmente cuando nosotros pensamos acerca del libre albedrío de Dios. Quizá lo que Adán y Eva experimentaban en el jardín no era el libre albedrío completo, pero fue solo libre albedrío parcial. Déjeme tratar de explorar esto con usted, simplemente con una serie de preguntas. Realmente tiene que ver con cielo y la vida eterna. Amén. La primera pregunta es esta. ¿Tendremos usted y yo libre albedrío en el cielo? Ahora, históricamente la cristiandad ha contestado a esa pregunta diciendo sí, usted y yo tendremos libre albedrío en el cielo. La segunda pregunta, si usted y yo tendremos libre albedrío en el cielo, luego, ¿será el pecado una posibilidad para nosotros? ¿Será el pecado una opción para nosotros en el cielo? La respuesta para esa pregunta es no, al menos dentro de cristiandad histórica. La tercera pregunta es, ¿por qué? Si usted y yo tenemos libre albedrío en el cielo, ¿por qué no será el pecado una opción para nosotros? ¿Por qué? Porque en el cielo usted y yo seremos completamente como Dios. Nuestra libertad en el cielo será como la libertad de Dios. Y eso es para solamente desear, para solamente escoger, lo que está en conformidad con amor sagrado. Y bien, quiero que nosotros comencemos a pensar que al fin la libertad que usted y yo tengamos en el cielo será como Dios. Y ese es libre albedrío completo. Solo hacer lo cual está en conformidad con el amor sagrado. Así es que cuando hablamos de Dios siendo libres, por favor, óigame a mí. Su libertad no es como nuestra libertad que actualmente experimentamos. Esta habilidad es poder escoger el bien y el mal. El pecado y el mal son imposibles para Dios. Dios solo hace eso cuando es de conformidad con el amor sagrado. Y ahora mismo, aún lo que tenían Adán y Eva en el jardín. Sí, tuvieron libre albedrío, pero fue solo parcial. ¿Por qué? El mal fue una opción para ellos. Finalmente, Dios nos mueve a este lugar, el último cielo, en el cual usted y yo seremos completamente como Dios, en cual todo lo que digamos y hagamos solo se hará dentro del amor sagrado, tal como Dios opere y trabaje dentro del amor sagrado. Bien, entonces, cuando hablamos de la libertad de Dios, esta no es la libertad para hacer el mal, esta no es la libertad para pecar. Es libertad verdadera hacer eso, el cual está solo en conformidad con amor sagrado. También, cuando hablamos del ejercicio de voluntad, necesitamos reconocer que hacemos distinción entre la última voluntad de Dios y la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué queremos decir por estos dos términos? ¿Ustedes se acuerdan de que anteriormente les mencioné a ustedes que con atención al ejercicio de omnipotencia en el orden creado, hay los tiempos y los lugares en el que Dios determina cosas por ocurrir? Pues bien, hay un sentido en el cual hay un ejercicio de última voluntad. Hay los tiempos y los lugares en que Dios desea que algo ocurra y ocurre. Esta es la última voluntad de Dios. Y luego también hablamos de la voluntad permisiva de Dios. Y por la voluntad permisiva, Dios no determina cosas por ocurrir, pero Él consiente que ellas ocurran. Así es que déjeme decir esto, y por favor, no me entienda mal. Lo que tuvo lugar en la caída fue la voluntad de Dios, pero no fue la última voluntad de Dios, fue la voluntad permisiva de Dios. Dios no determinó esas cosas para ocurrir.
Él no determinó la caída o coerza la caída de Adán y Eva, pero Él les permitió ejercitar su libertad de un modo que les permitió violar las leyes que Él había establecido en el jardín. Entonces, Dios permitió que eso ocurriese. Entonces, adentro se ejercita la voluntad de Dios dentro del orden creado. Hay un ejercicio de última voluntad, y entonces allí está el ejercicio de voluntad permisiva, Dios permitiendo ciertas cosas a ocurrir. Entonces, por ejemplo, muchas veces es difícil de mirar las cosas que ocurren en el mundo y determinar ya sea si es o no fue la voluntad coercitiva determinante de Dios, o sea, esta ya fue la voluntad permisiva de Dios. Pero en particular, para aquellos de nosotros que son armenios o wesleyanos, vemos muchas de las cosas que tienen lugar en el mundo, no como la última voluntad de Dios, pero como un ejercicio de voluntad permisiva de Dios. Dios simplemente permitiéndolas ocurrir. Entonces, por ejemplo, Dios no me anima para pecar, pero Él me permite pecar. Y esta es la voluntad permisiva de Dios. Similarmente que hablamos de la caída que ocurrió en el jardín con Adán y Eva. Otro atributo del que hablamos con atención a la naturaleza divina es hablar de la inmutabilidad de Dios. Esta es la idea que Dios no cambia. Ahora, ¿qué queremos decir por la inmutabilidad? Al fin, lo que queremos decir es la fiabilidad de Dios. Reconocemos que Dios es receptivo para el orden creado. Ciertamente vemos esto en el Antiguo y Nuevo Testamento. Por lo tanto, finalmente, la llegada de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero cuando decimos que Dios es inmutable, se aplica a dos cosas. Ante todo, se aplica a su naturaleza divina, que Él no cambia en naturaleza. Su naturaleza, su sustancia no puede destruirse. Y también quiere decir que Dios nunca puede suspender ser bueno. Dios siempre será santo y bueno, y no hay interacción en el orden creado que puede cambiar a Dios de su santidad y su bondad. La siguiente, y esta es la última categoría de los atributos de Dios, hablamos de los atributos morales de Dios. Y estos atributos son intrínsecos para Dios, y ellos son hasta cierto punto comunicados para nosotros en virtud de estar hechos a la imagen de Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos de la bondad de Dios y hablamos del amor de Dios. Que Dios es santo, que Dios es bueno y que Dios es amor. Cuando reconocemos la santidad de Dios, reconocemos la bondad perfecta de Dios, sin defecto, y que esta bondad perfecta, sin defecto, aplica al carácter de Dios, obra de Dios, su actividad, y que Dios requiere de nosotros y lo que requiere Dios del orden creado. También reconocemos que Dios es todo bueno, que Dios quiere impartir el orden creado. Dios quiere impartir a nosotros toda la bondad que somos capaces de recibir. Y entonces, finalmente, reconocemos el amor de Dios. En la santidad, todas las excelencias morales de Dios son resumidas y unidas. En el amor, la santidad es manifestada en la relación para la humanidad. El amor es resumido en la naturaleza divina de enfocarse a otros. Oramos. Dios Santo, el Hijo y el Espíritu Santo. Oramos que su Espíritu Santo nos dé ojos para ver y oídos para oír, y para ayudarnos a entender en formas más profundas y más completas sus atributos y su fiabilidad. Le ofrecemos este tiempo. Continúe forjándonos y moldeándonos en la imagen de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, en quien pedimos estas cosas. Amén.